Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Paréntesis Legal. El tema del día de hoy se llama La perspectiva de género, el deber de administrar justicia sin estereotipo por los tribunales. Y pues bueno, tenemos a una invitada de súper lujo. Nos acompaña el día de hoy la magistrada Enriqueta Velasco Sánchez. Magistrada, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Isabel, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy complacida de poder compartir algunas reflexiones con ustedes y sobre todo con el auditorio de Paréntesis Legal. Muchísimas gracias. Pues bueno, magistrada, no podemos dejar pasar por alto el leer una pequeña semblanza de su currículum y pues si me permite usted, daré lectura. Bueno, la magistrada Enriqueta Velasco Sánchez es abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Privado por la Universidad Iberoamericana, también es especialista certificada en Justicia por Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial, así como en Justicia Juvenil Restaurativa por la Academia de la Magistratura del Perú y Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona en España. Y desde 2022 pues, funge como magistrada en el Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Magistrada, bienvenida nuevamente. Y básicamente a mí me gustaría empezar con un dato muy relevante y que nos ha llamado la atención a todos nosotros, y es que usted fue la primera jueza federal titular del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano. Y yo quisiera comenzar preguntándole, ¿qué significa esto para usted? ¿Cuál es el impacto que tiene en su vida? ¿Qué significa para Enriqueta Velasco ocupar este puesto? Muchas gracias, Isabel. Bueno, me haces una pregunta que es padrísima y me encanta porque además he reflexionado un montón sobre esto. Hoy día ya tenemos algunas otras juzgadoras que han sido adscritas al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Altiplano. Bueno, sede en Almoloya de Juárez, conocido como Altiplano. A mí me toca en la primera etapa, cuando se implementa. En aquel momento se hizo una designación de 3 personas juzgadoras federales para llegar a abrir el Centro de Justicia Altiplano. Y yo fui la única mujer. Estaba el magistrado Iván Aarón Seferín Hernández y el juez Saúl Cota Murillo. Cuando me dijeron que yo iba a integrar este centro de justicia, la verdad es que no lo podía creer. Me parecía sumamente honroso, ni siquiera estaba segura de si no sé, alguien se había equivocado, qué estaba pasando. Sobre todo porque representa desde luego un gran reto tener los asuntos de máximo impacto en el país, con esta trascendencia de que cualquier criterio que tú fijes o que tú digas en la audiencia, pues va a tener, para bien o para mal, algún impacto, ¿no? Y además, con esa talla de compañeros, fue una experiencia increíble. Yo creo, y siempre lo digo, los 3 años de mi vida más excitantes, motivantes y demandantes a nivel profesional, porque tuvimos de todo, desde extradiciones de personajes pues, muy famosos, hasta audiencias en que al ratito estábamos saliendo en las noticias bueno, con mucha complejidad. Sin duda, la experiencia de haber sido adscrita al Altiplano ha sido lo mejor que me ha pasado profesionalmente porque aprendí muchísimo. Sí. Además de, por mis compañeros, que de verdad yo siempre lo digo y les agradezco, formamos un equipo bastante complejo, porque no es que estuviéramos de acuerdo y tampoco trabajábamos al mismo tiempo ni con los mismos criterios y sentidos, pero sí logramos hacer una cohesión de equipo que hacía que funcionara. Éramos solamente 3 personas juzgadoras en un centro de justicia donde las guardias eran muy, muy complicadas. Sabías que llegabas el lunes a las 9 de la mañana, pero no sabías cuándo ibas a salir. Entonces se logró una sinergia muy padre. Insisto, siempre lo agradezco y me gusta. Qué bueno que más oportunidad de hacerlo ahora en este foro tan importante de juristas, pero también el contacto con asuntos del mayor impacto y que cuando terminas el día y cierras, haces el check-out del día y dices, híjole, es que no es tan diferente un asunto
tan mediático, tan importante y trascendente de algunos otros asuntos que tuvimos en otras adscripciones. Al final llegamos al mismo punto, se trata de personas, personas en conflicto con la ley penal que a lo mejor vienen con un combo más sofisticado, pero al final, y esto es lo más valioso del sistema penal acusatorio, cuando inmedias con las personas, te das cuenta que, claro, desde luego, tienen historias y tienen, pues, el mismo iter criminis es muy, muy distinto, pero terminas tratando con personas de frente. Y eso para mí ha sido sumamente enriquecedor en la función de juzgar, porque te da perspectivas, pues, diferenciadas, por lo menos, no sé si más amplias o mejores, pero sí diferenciadas. El dejar de tu zona de confort en un centro de justicia, por ejemplo, como el que yo tenía, que era Zacatecas, donde además tanto las fiscalías como las defensas eran sumamente profesionales. Todo funcionaba como un relojito, era como un ambiente laboral. Sí te demandaba, pero íbamos todos caminando como al mismo ritmo. Y aquí no, aquí todo el mundo corría. Y entonces creo que Altiplano ha sido un gran reto profesional que al menos hasta ahorita ha salido muy bien. Y además, fíjate, porque te cuento rápido una anécdota. El Centro de Justicia Penal Federal en Altiplano fue el único que se abrió con la presencia del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Normalmente, ¿qué pasaba? Pues llegaba un consejero, una consejera, la unidad de implementación, pero el de Altiplano fue el único, bueno, ha sido el único que estaba el Pleno, o sea, los 6 consejeros más el ministro presidente. Cuando el ministro presidente Luis María Aguilar en ese entonces da su discurso de bienvenida, yo no podía dejar de llorar. Se me salían las lágrimas de la emoción de este voto de confianza que nos da. Éramos personas juzgadoras, pues muy jóvenes, además sí teníamos ya alguna experiencia, pero el sistema penal acusatorio tenía implementado a nivel federal solamente 3 años, en 2014. Altiplano habla en el 17. Entonces, la verdad es que muy padre. Y cuando ya que llegamos, además me toca la administración. La administración de un centro de justicia es un trabajo complejísimo, que después se cambian los acuerdos del Consejo de la Judicatura y ya no son jueces administradores quienes administran, son personas que tienen otras experticias y otros talentos, porque es muy difícil. Y entonces convivir en esta vecindad con el ceferezo número 1, y además teníamos enfrente una escuela, todo lo que implica además gestionar que las audiencias se puedan llevar a cabo, que se hagan las citaciones. La verdad es que bastante interesante también esta función de administrar ahí en Altiplano. Yo no tengo más que cosas positivas que decir y un montón de historias, pues interesantes, y anécdotas sobre los asuntos que a veces ya no sé si está tan padre contarlas, dada la situación como complicada del país, pero sí tenemos un montón de experiencias profesionales y personales muy interesantes. Bueno, agradezco muchísimo, en verdad, que nos comparta todo esto, porque al final refleja su compromiso y también es un reconocimiento hacia su trabajo, hacia su trayectoria. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle, bueno, ¿y qué conlleva ser una jueza en México, ser una mujer jueza, sobre todo en esa materia, en el ámbito penal, donde se piensa que únicamente tienen cabida los hombres? Dijo, bueno, ahí estamos las mujeres penalistas rompiendo varios techos de cristal y muchos pisos pegajosos, aunque actualmente ya no es exclusivo de los hombres. Sí, de manera tradicional se pensaba que, bueno, derecho penal era para los varones. Incluso, no lo digo yo, si tú puedes ver la bibliografía en materia penal, la mayoría de las personas que publicaban, pues son hombres. Recientemente tenemos ya algunas penalistas, además muy talentosas, que están escribiendo y publicando libros en materia penal, pero en realidad es que había muy pocas. Como juezas, bueno, sí, éramos muy poquitas en un principio. Teníamos más o menos, en el 2015, cuando yo inicié como juzgadora, había más o menos 25% de mujeres en puestos de magistradas y juezas. Hoy tenemos más o menos el 30%, se ha aumentado con estos concursos exclusivos para mujeres.
Pero en el del sistema penal acusatorio sucedió un fenómeno bastante particular, que hay muchas juezas hoy día a nivel federal en audiencias. Bueno, muchas más que el promedio que en otras materias, lo cual es pues bastante motivador porque además pues tenemos un montón de mujeres juzgadoras muy talentosas que estamos buscando además hacer como otro tipo de justicia, el poder hablar de manera más clara, sin tanto formalismo. Esta cosmovisión que te da el tener una, pues un cúmulo de personas juzgadoras, no nada más varones, sino también mujeres, creo que aporta muchísimo. Entonces, sí, muy interesante. De hecho, tengo muchas personas conocidas que me dicen, bueno, ¿y tú qué haces ahí? Que, o sea, sí, te eres abogada y te gusta el derecho, pero penal y luego altiplano y luego... Pero yo creo que sí es importante que las mujeres estemos cubriendo todos los espacios, porque, insisto, en la medida en que aportamos estas diferencias, pues de todo, desde educación, trato, yo creo que mientras mayor mm, eh, formas de pensar tengamos en las personas juzgadoras, tendremos mejor acercamiento con los problemas sociales y por lo tanto, pues más fácil, es más fácil que la justicia pueda ser mucho más real. Es decir, que se ajuste a las realidades de lo que estamos resolviendo y no nada más con una visión como muy, digámosle, pareja o muy homogénea, sino buscar esta forma pues de abrir las expectativas a todas las posibilidades. Fíjate que hay una ejecutoria de la Corte Mexicana que dice que el hecho de que la integración sea mayoritariamente mujeres o sin mujeres no es necesariamente reflejo de que podría no analizarse los asuntos con perspectiva de género, porque el hecho de que una mujer pues sea mujer o se autoadscriba como mujer no necesariamente implica que tenga pues este conocimiento y estas calidades. Yo estoy totalmente de acuerdo, menos mal que estoy de acuerdo con la Corte. Sin embargo, sí creo que es importante que las mujeres accedan a todos los puestos, no porque vayan a resolver con perspectiva de género, sino más bien porque tienen una perspectiva distinta a los varones por la manera en la que hemos sido educados y educadas, pero además porque en la medida en que la sociedad está representada, insisto, tenemos manera de acercarnos de diferentes formas a las realidades sociales. Y esto se puede explicar bien fácil. Yo lo digo todo el tiempo, ¿eh? A ver, ¿cuándo vamos a tener también personas juzgadoras de la comunidad de la diversidad sexual? Porque esto es importante, porque tienen una cosmovisión y una vivencia que puede aportar en el análisis jurídico. Cuando utilizas las herramientas que te permiten juzgar, muchas veces tienes que echar mano de generalidades, por ejemplo, en el razonamiento probatorio. Y estas generalidades no son, o no tienen que ver con opiniones personales o íntima convicción, sino lo que es más o menos aceptado en el mundo. Si tenemos más perspectivas de personas distintas aportando estas opiniones y estas generalidades, pues es más fácil que tengamos una construcción del derecho mucho más rica y más ajustada a la realidad, porque si no, lo que nos puede pasar con mucha frecuencia es que solo reproducimos estereotipos de lo que creemos que debe ser, porque así ha sido, porque así se dice y así se repite, y entonces sin cuestionarnos qué pasa cuando tenemos mujeres, tenemos personas de la comunidad, tenemos a cualquiera otra persona en una categoría diferente al hombre, que en términos generales es como en automático, bueno, es hombre, en teoría, a menos que profundicemos y avancemos en el contexto, puede estar en una vulnerabilidad. Pero aquí el tema es que la cosmovisión de la diversidad a mí me parece que es muy enriquecedora y de esta manera podemos ir incluso deconstruyendo y cuestionando algunos temas que pudieran citarse en automático, por eso que se dice, no, es que de acuerdo a la experiencia, las máximas de la experiencia, bueno, ¿la experiencia de quién? ¿Cómo motivas eso, no? Entonces, sí es muy importante que las mujeres estemos en puestos de decisión, que además no se
establezcan estos prejuicios de que, ay, es mujer, seguro va a defender a todas las mujeres, o por el contrario, ah, sí es mujer, pero ella es misógina, va en contra de las mujeres. A ver, es que todo este tipo de etiquetas que se ponen en automático genera que nos equivoquemos. La mayor parte de las veces, cuando hacemos una generalización sin contexto, es muy probable que nos equivocamos. Entonces, sí es cierto que las generalizaciones son importantes y ahora platicamos, si quieres, más adelante sobre el tema de los estereotipos. Son importantes, bueno, sí, porque aquí en el mundo hay millones de personas y no podríamos acercarnos a todas con la particularidad y el detalle que se requeriría. Sería complicado que todos nos conociéramos y conociéramos a todas las personas por su particularidad. O sea, el estereotipo te da más o menos que esperar de una persona en una interacción superficial y eso yo creo que no está mal. Pero ¿qué pasa cuando ese estereotipo lo que hace es borrar a la persona o negarle la posibilidad de hacer pues lo que decida de acuerdo con su proyecto de vida? Ahí es cuando empezamos a cuestionarnos y por eso es tan valioso que pues haya muchos tipos de personas juzgando, porque de esa manera también podemos tener por lo menos enfoques críticos diferentes y pueden ser, insisto, mujeres, hombres, personas de la comunidad, de la diversidad sexual. eh, y cualquier otro que en situación de vulnerabilidad pudiera aportar en estos análisis como más profundos de lo que sucede en el día a día cuando resolvemos asuntos. Totalmente de acuerdo con usted, magistrada. Toca un tema muy importante porque al final se trata justo de coexistir, más no de tomar en cuenta algunos y olvidar a muchos otros. Y esto nos da un preámbulo muy importante porque muchos de nosotros hemos escuchado infinidad de veces el término juzgar con perspectiva de género, pero en realidad, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Sí, es una pregunta que aparentemente puedes decir, bueno, es algo simple, ¿no? ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Pero tiene un montón de implicaciones, además porque le para los pelos a muchas personas. A ver, en principio, y ahora te digo, la perspectiva de género es un método analítico de resolución de controversias. Y podemos avanzar y te digo, ahora profundizamos un poco más. Pero no es darle siempre la razón a las mujeres o hacer que siempre las mujeres, por ejemplo, puedan acudir a las instancias, e incluso con estas denuncias falsas, ahora que está como tan de moda el tema de las denuncias falsas, ¿no? No, la perspectiva de género se basa en una ideología de igualdad. No es una moda, no es solamente una ideología política o un enfoque que, bueno, en este momento está como en auge, ¿no? Por las feministas desde 1970. No, a ver, sí tiene desde luego un enfoque feminista, desde luego, no puede negarse, pero la perspectiva de género es algo mucho más allá que solo defender a las mujeres. Es un tema de igualdad. Lo que se persigue, la finalidad de la perspectiva de género es un tema de igualdad, lograr que cada persona pueda lograr el máximo de su potencial y el ejercicio de sus derechos en igualdad de circunstancias, que un hombre, que una mujer, que una persona de la comunidad de la diversidad sexual, que una persona indígena, que una persona menor de 18 años, por ejemplo. Entonces, es un tema de igualdad y la igualdad es un derecho fundamental que está además reconocido, protegido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, que además establece todas las categorías sospechosas. Ahora vamos con eso. Pero además también en el artículo cuarto, cuando se dice el varón y la mujer serán iguales ante la ley. Cuando platico esto, de repente, a veces tengo clases, por ejemplo, con personas, estudiantes de preparatoria, y me dicen, oiga, pero ¿y por qué eso se tiene que decir? Es como obvio. Bueno, porque la evolución de nuestras constituciones y de nuestras leyes ha llegado al punto de que es necesario que se diga algo que, pues en teoría es muy obvio, pero formalmente está ahí y materialmente y estructuralmente no necesariamente accedemos las mujeres o cualquiera otra de las personas en situación de vulnerabilidad de manera igualitaria al ejercicio de todos los derechos. Entonces, justo el tema es, la perspectiva de género es una herramienta analítica que lo que te permite es por lo menos revisar
que las personas que están involucradas en el caso que vas a resolver están accediendo en igualdad de circunstancias a todos sus derechos. Ahora, ¿a qué se refiere esto de las categorías sospechosas? Porque soy así como, ay, es sospechoso. Bueno, lo que dice la Constitución mexicana tiene una serie de como un catálogo de personas que están en grupos que tradicionalmente han sido vulnerados y por lo tanto son vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que se sospecha? Que bueno, si hay alguna persona de estos grupos involucrada en algún conflicto, por ejemplo, un conflicto con la ley, entonces hay que sospechar que es posible que esa vulnerabilidad estructural y material que de por sí tiene, insisto, por estar en estos grupos tradicionalmente discriminados, lo que se dice es, saca la antenita, revisa para ver si efectivamente esta persona está en igualdad de condiciones para ejercer estos derechos. Por eso se sospecha que hay una situación de discriminación o de vulnerabilidad. Ahora, el tema de la discriminación es como es como el otro lado de la moneda de la igualdad. Por un lado tenemos el derecho humano a la igualdad y ¿cuál es su vulneración? Pues justamente la discriminación. ¿Qué implica discriminar? Dar un trato diferenciado de manera injustificada. Esto también es importante porque a veces dicen, no, pues es que todo el mundo cree que se le discrimina. No, a ver, la discriminación en principio se analiza frente a otra persona, es decir, tiene que hacerse comparativamente. A mí no me pueden discriminar en abstracto, sino me discriminan en función de un trato diferenciado con otra persona, que está en igualdad de circunstancias que yo, me tendrían que tratar igual, pero si no está en circunstancias iguales que yo, para poder acceder a los mismos derechos, pues a lo mejor tendría que emparejarse el piso, que es de lo que hablamos mucho quienes nos dedicamos un poco al activismo feminista judicial, de decir piso parejo. Lo único que pedimos es un piso parejo, porque de esa manera es que puedes, a partir de ahí, ya bueno, ejercer tus demás derechos. Sí, la verdad es que este concepto, aún como usted lo menciona, sigue generando cierta indiferencia tanto en la sociedad, igualmente en los tribunales propiamente. Pero en ese sentido, ¿usted considera que aún es evidente esa reticencia por parte de los tribunales al escuchar este término, al emplearlo, al utilizarlo cotidianamente? Mira, yo no podría hablar como de manera general sobre los tribunales, porque estoy del otro lado, entonces sería complicado. Pero ¿qué sí te puedo decir? Que he tenido experiencias cuando reviso resoluciones, ahora, porque esa es la función que tengo, revisar. Cuando reviso, me he encontrado con algunos casos en los que se cita la perspectiva de género y sin embargo no se aplica. Y también me he encontrado algunos casos con las personas que trabajan conmigo y además con el estudiantado de decir, bueno, ok, ¿cómo se aplica? O sea, esto que es, bueno, ya dijimos, hay una mujer, perspectiva de género y repongamos el procedimiento. No, a ver, es que la perspectiva de género, como todo método analítico, tiene ciertos pasos y tiene ciertas particularidades. La perspectiva de género es, si quieres reducirla a un ejemplo muy simple, es como cualquier otro test de los que se analizan, por ejemplo, cuando la corte revisa sus asuntos, que test de proporcionalidad, el test de escrutinio estricto, este tipo son como checklist, si quieres. ¿Qué es a qué te obliga? Pues justo a eso, a que el análisis del caso que se está resolviendo sea con ciertas particularidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad con la perspectiva de género en el seno de los tribunales? Es que hay mucho desconocimiento, porque se dice, bueno, pues, ok, la perspectiva de género me obliga a poner mayor atención cuando hay una mujer, por ejemplo, en conflicto con la ley penal. Entonces busquemos la manera de ayudarle. Ese es otro error. Las mujeres no somos objetos de protección, sino sujetas de derechos. Y este cambio de paradigma que es tan simple hace que cuando haces un análisis con perspectiva de género, te empieces a despojar de algunos sesgos. A ver, no es que pobrecita mujer vamos a ayudarle, no, es que esta mujer está en una situación de especial vulnerabilidad que tiene que estar probada. Tampoco es que lo puedo inventar y puedo
pues decidir que como es mujer, pues está en vulnerabilidad porque todas las mujeres están en la misma situación y todas son violentadas y todas. A ver, no puedes llegar a eso. ¿Qué se necesita para este paso o estos pasos que distinguen al método de perspectiva de género? Primero, bueno, esto, identificar, ¿hay una mujer o un hombre? A ver, aquí voy a hacer primero un paréntesis. La perspectiva de género también se refiere a los hombres. ¿Cuándo? Cuando los hombres están cumpliendo con un rol asignado, ya sea para lo femenino o lo masculino, pero que ese rol femenino o masculino que está ejerciendo el hombre le genera una desigualdad. Y si quieres al ratito vamos con algunos ejemplos. Pero entonces no es un tema solo de mujeres. Hay hombres que están cumpliendo un rol de género y que con motivo de ese está sufriendo una desigualdad. Entonces también es sujeto de la aplicación del método de perspectiva de género. Por eso es que es tan equivocado eso de que ay, es para ayudar a las mujeres y además cuando se hacen estas afirmaciones como que se quita toda la racionalidad del estudio, pero no es así. Entonces, cierro paréntesis. ¿Qué vamos entonces? Lo primero que se tiene que hacer es saber, hay una persona que por el género está en una situación de desequilibrio. ¿Qué crees? Sí, ya la encontré. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hechos que motivan la controversia? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, algún tipo de delito que pudiera tener relación con el género o alguna otra conducta que a lo mejor no se relaciona para nada. Si quieres, al ratito platicamos ejemplos. Entonces, está la persona, está en uno de los grupos de potencial vulnerabilidad y entonces vamos a analizar los hechos, vamos a despojarlos de los estereotipos y los prejuicios. Ya que tienes esta idea como general de que puedes advertir incluso de manera oficiosa, ¿qué hay en el contexto? ¿Cuál es la situación particular de esta persona que lleva a determinar que efectivamente el género le está provocando una vulnerabilidad que termina en una desigualdad para ejercer estos derechos? Cuando no tienes ese contexto, el método de perspectiva de género te dice que debe oficiosamente incluso ordenarse las pruebas. En sistema penal acusatorio, este punto es bastante discutido. Yo he tenido muchos encuentros y desencuentros con algunas personas juzgadoras, sobre todo personas juzgadoras, que dicen, no, es que en sistema penal acusatorio, ¿cómo vas a ordenar oficiosamente una prueba? Bueno, tal vez no lo harás oficiosamente, pero tendremos que estar buscando maneras para lograr que eso llegue o ingrese, ya sea en audiencias preliminares o en la etapa de juicio. La verdad es que yo a lo mejor soy muy reactiva porque yo no creo en esto, en esta función jurisdiccional en el sistema penal acusatorio solamente de receptor, de a ver qué me quieren decir. A mí me parece que tanto en control como en enjuiciamiento, el ser rectora del proceso, pues te demanda que tengas cuidado con todo lo que está pasando ahí. No puedes solamente decir, pues yo me lavo las manos y esto es horizontal y entonces contradictorio y pues lo que ellos me digan, no, a ver, también eres garante, por eso se llaman en otras latitudes el juez de control, juez de garantía o de garantías, porque se supone que tú estás garantizando que antes de llegar a la última etapa, que es la de juicio, pues se cumplan todos los derechos fundamentales. Entonces, bueno, esta idea de si no tienes el contexto, busca la información que te dé ese contexto. La prueba contextual sobre género está en pañales. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, bueno, ¿y cómo busco ese contexto? Porque muchas veces, bueno, las pruebas, por ejemplo, se desechan en la intermedia porque eso no es pertinente porque consideró el órgano jurisdiccional que si estamos investigando un homicidio, pues ¿para qué queremos el dicho de las vecinas sobre cómo es que se desarrollaba la vida en pareja de estas personas? Bueno, es que para establecer un contexto, por ejemplo, de violencia previa, violencia familiar previa, sí pudiera establecerse o ser pertinente que las personas vecinas pues vengan a contarnos cuál era el contexto en el que se llevaba a cabo pues esta relación familiar. ¿Cómo puedes llegar a justificar esto? Bueno, eso sí necesita un ejercicio de litigación, porque el órgano jurisdiccional tampoco es que va a adivinar dónde encontrar la prueba. Eso demanda que tanto las fiscalías como las asesorías jurídicas y las defensas pues se comprometan para que buscar su teoría del caso. Muchas veces, incluso yo decía, bueno, estos peritajes en trabajo social
que a veces se desechan porque trabajo social, aparte, ¿eso qué? Bueno, es que ahí te puedes tener un montón de información. Ok, periciales en psicología. Hay mucha manera de ir rascando para encontrar contexto. Pero tiene que haber esta creatividad de quien está investigando, tanto fiscalías, insisto, como defensas, como asesorías jurídicas. Ya que tienes todo este combo. A veces llegan asuntos en los que dices, ok, pues este es un asunto en el que ordinariamente, la conclusión de A sería B, porque se cumplieron todos los requisitos de C. Ah, perfecto. Sin embargo, cuando tienes un asunto de estos, A no necesariamente da a B, aunque tenga los requisitos de C, porque puede haber en medio H, Y y Z. Y entonces eso puede modificar tu conclusión por algunas razones. En materia penal, yo lo que les digo es muy fácil poder meter, por ejemplo, el cuestionamiento del derecho aplicable en temas de dolo o de alguna otra causa de exclusión del delito, por ejemplo, inexigibilidad de una conducta, legítima defensa. Hay muchas formas de plantear defensas con perspectiva de género con base en la dogmática penal, pero para eso necesitas, pues primero entender dogmática penal, pero también entender cómo es que el tema contextual es tan importante para empezar a llenar y hacer todos estos escalones de la dogmática. Te digo, si quieres, ahorita podemos platicar un caso de estos que al final podemos discutir y no estar de acuerdo con los criterios, pero son aproximaciones que se hacen para poder decir, mira, si se puede y tal vez está bien, tal vez no, tal vez vamos evolucionando, ¿no? Entonces creo que sí. Y entonces cuando llegas a esta aplicación del derecho y te das cuenta que puedes llegar a una conclusión distinta a la que se llega de manera ordinaria cuando solo haces una aplicación mucho más formalista, porque no tienes el contexto de las personas y no puedes tampoco construir alguno de estos elementos de exclusión del delito. Y entonces, ya que llegas ahí, ¿cómo lo voy a sostener? ¿Cómo voy a decir que no voy a aplicar, por ejemplo, esta presunción de que todo lo que hay en el domicilio de una persona, pues es poseído por esta persona? ¿Cómo voy a llegar a esa conclusión? Bueno, pues entonces tienes que buscar en estándares internacionales, buscar en, además, estadísticas, el INEGI, hay un montón de estudios sobre la situación particular las personas en grupos vulnerables que te pueden servir de apoyo metodológico. Tenemos una tesis, es aislada, pero a mí me gusta mucho utilizarla, de la segunda sala de la Corte Mexicana, que se refiere al valor indiciario de las estadísticas cuando haces un análisis, por ejemplo, de discriminación indirecta. Está bajo la ponencia de la ministra Esquivel. Muy interesante. Porque entonces te abre la puerta a poder traer un valor, a poder, sí, traer al juicio o a la valoración hechos o análisis fácticos que tienen evidencia empírica que muchas veces a los lados y las juristas pues, no nos acaban de convencer. Pero bueno, lo traes como un indicio, como un hecho notorio y a partir de ahí puedes también empezar a construir argumentos, que creo que eso es lo más importante, la construcción de argumentos. Porque no puedes solamente decir, no, bueno, tiene razón porque es mujer o no puedo aplicarle esta presunción porque es mujer. Bueno, sí, es mujer, pero ¿y por qué? Y ahí es cuando creo que llegamos también a lo que nos ha faltado a la perspectiva de género y a quienes la defendemos. Creo que tenemos una muy mala gestión de medios, porque cuando empezamos también a escribir las conclusiones o las sentencias o las decisiones con perspectiva de género, pues podemos dejar un montón de cabos sueltos o nos volvemos bien técnicas. Y entonces caemos en el mismo, pues en un círculo. Yo creo que en estos casos el uso del lenguaje incluyente, del lenguaje ciudadano, nos puede ayudar mucho más a explicar por qué llegas a una conclusión con perspectiva de género. Y bueno, lo que te acabo de decir son los pasos para juzgar con perspectiva de género, pero si quieres podemos platicar de algunos ejemplos. Claro, claro que sí, pero colacionándolo con este tema, hace rato usted hacía mención sobre los estereotipos de género y creo que podemos hacer ahí una buena combinación para seguir con los ejemplos y decir dónde es que entran estos estereotipos.
Sí, claro, tenemos muy satanizado el tema del estereotipo. A ver, y por ahí hay un manual, perdónenme el gol, pero me gusta mucho aprovechar para platicarles. Hay el manual sobre estereotipos de Federico Arena que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una herramienta que yo la tengo todo el tiempo, como es como el libro aquí, junto al Código Nacional, todo el tiempo estamos trabajando con él. Primero, a ver, el estereotipo, como decía en un principio, no es malo en sí, es una generalización que es importante, bueno, o útil en este mundo en el que vemos millones de personas y cuando vas interactuando con un montón de personas, pues es complicado que profundices en el conocimiento de cada una de ellas. Entonces, si tú vas caminando por la calle y ves una persona con ciertas características, pues con base en el estereotipo puedes esperar, por ejemplo, si es una mujer, con un fenotipo como las personas mexicanas, cabello negro, bueno, te acercas y muy probablemente te va a contestar en tu idioma y te va a entender. Pero si ves a una persona que tiene un fenotipo diferente, por ejemplo, que es muy rubio, que tiene aquí su cámara fotográfica, entonces el estereotipo te pudiera llegar a decir, bueno, parece que es un extranjero, a lo mejor no habla ni español, mejor si tengo una duda, pues no me acerco. A ver, el tema de los estereotipos es que sí sirven o son útiles para las generalizaciones, la interacción general que se tiene en el día a día. ¿Cuándo es que generan escenarios problemáticos? Cuando el estereotipo invisibiliza a la persona o a sus características específicas. Por eso es tan importante que necesitamos prueba de contexto para saber quién es esa persona en especial. En el caso, por ejemplo, de los estereotipos de género. ¿Cuál es su problema principal o por qué nos genera un problema de obstaculización a la justicia? O así es como lo percibimos algunas personas juzgadoras cuando aplicamos esto. Bueno, es que el estereotipo de género es lo que se espera por ser mujer o por ser hombre, es decir, los roles que debería estar cumpliendo una mujer o un hombre en el marco de la sociedad contemporánea. El tema es que también los estereotipos se ven como si fueran estáticos, lo que platicábamos hace un momento, es que se repiten las mismas cosas porque así se ha hecho, porque así se ha pensado. Yo sigo perpetuando lo mismo que me dijeron sin cuestionarlo. Entonces, ¿qué pasa con los estereotipos? Que las sociedades modernas han evolucionado y han abandonado muchos de esos roles. A lo que me refiero es que ya no se ajustan a la realidad. Y pasa, por ejemplo, y esto es muy, muy interesante y muy triste también, por ejemplo, el estereotipo de que la mujer debe ser débil y sensible y llorar con sus emociones. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega a un órgano jurisdiccional en el que se está juzgando una violación y viene la víctima a dar su declaración de los hechos y no le sale una sola lágrima? Entonces, lo que se piensa con base, si pasamos esta declaración con el estereotipo de lo que debe ser una mujer, además víctima de un delito sexual, entonces a lo que llegamos es, no, es que no es una buena testiga, porque como, como dándote su testimonio, no lloró, no se estresó, no obstante que pues es una violación, vulneró lo más sagrado que tiene, que es eh, la inmaculación de sus órganos sexuales. Iba a decir algo más, pero mejor no. Entonces, fíjate, qué complicado es que eso sesga la percepción que tiene quien va a juzgar el asunto, porque entonces le parece una muy mala víctima. Pésima víctima, es que no lloró, es que habló de la violación como si estuviera desayunando y platicando de los zapatos que se iba a poner. Bueno, deberíamos estar bastante contentas y contentos de que esa persona ya logró superar la posible afectación psicológica que le causó. A ver, el bien jurídico tutelado en un caso de violación no es la integridad emocional de la persona para que estuviera llorando o no llorando. El bien jurídico tutelado tiene que ver con el ejercicio de la libertad sexual. Que insisto, cuando lo decimos así, entonces empiezan así a pararse los pelos de como libertad sexual para las mujeres. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces,
cuando empiezas a darte cuenta que vas evolucionando, que las sociedades van evolucionando, porque esos roles que tradicionalmente se asignaban a las mujeres ya ni siquiera se cumplen, se vuelve más evidente, es más, hasta chocante el que veas en una resolución que la motivación para desestimar una prueba es, por ejemplo, que la víctima pues no mostró ninguna afectación o, por ejemplo, que no había lesiones, no había moretones, es que no se resistió. Y entonces, como no se resistió, como no ejerció fuerza física, que eso pudiera tener un montón de explicaciones, entonces no hay violación, que eso ya está superado, pero a lo que quiero llegar es que ese tipo de valoraciones de los roles de género, por supuesto que impactan en el mundo del derecho. Tenemos por ahí una sentencia también de la Corte Mexicana sobre las pensiones, no pensiones, sobre este derecho de las personas, de los hombres, a tener, por ejemplo, acceso a las guarderías por tener un hijo o una hija. No, lo que se decía es, no, es que el derecho es de la mujer, porque si la mujer trabaja, entonces como ella tiene que cuidar a los hijos y ella trabaja, pues entonces sí tiene esta prestación de llevar a sus hijos o hijas a este servicio escolar de guardería. Y entonces, si es el hombre quien lo pide, no, porque, pues, ¿qué está haciendo la mujer? ¿Dónde está la mujer que debería estar cuidando a las infancias de esa familia, ¿no? Entonces, lo que la Corte razón es decir, no, a ver, espérate, es que seguir con esta idea de que solo las mujeres tienen acceso a esta prestación es perpetuar justamente ese rol de género. El pensar que solo las mujeres, pues, como son las únicas encargadas del cuidado de los hijos e hijas, entonces son las únicas que tienen este derecho. Fíjense ahí cómo la protección es a un hombre por no o por intentar salirse de lo que se espera de estos roles asignados para la familia, para esa familia en particular. No es decir, tú, ¿por qué quieres una guardería si tu esposa no trabaja? O sí trabaja, pero en otra cosa. Entonces, vaya, es que justo estos estereotipos afectan el mundo del derecho porque lo que hace es limitar la manera en la que las personas pueden acceder o no a el máximo de sus derechos. Por eso es que tenemos que identificarlos y disgregar de dónde vienen. Sobre todo creo que a veces esta idea de cuestionar, porque mucho pasa, el que, bueno, es que así siempre se ha hecho, es que así es. Y cuando empiezas a cuestionar, dicen, ay, no, esta tiene unas ideas como bien progres. Entonces, híjole, no. Bueno, pero es que a veces justo las ideas progres es lo que hace que el derecho completito evolucione hacia la realidad social. Eh, yo también lo digo mucho esto todo el tiempo. El lenguaje, el derecho, son herramientas sociales. Si las sociedades van avanzando porque el tipo de personas, porque la cantidad de personas, porque la tecnología, el acceso a la información, porque lo que sea, también tendría que evolucionar el lenguaje, también tendría que evolucionar el derecho para ajustarse a la realidad, pero tal parece que ahora lo que queremos hacer es ajustar las realidades al derecho. Y entonces, pues eso se vuelve complicadísimo. En los casos de perspectiva de género, porque de verdad, tú ves que de repente tratas de meter muy a fuerza un caso, porque pues así es. Mira, por ejemplo, de lo que platicaba hace ratito, la presunción de que todo lo que hay en un domicilio está poseído por la persona ocupante del domicilio. Tuve un caso en Altiplano en el que había dos personas, hombre, mujer, en un matrimonio, que estaban acusados de posesión con fines de venta de droga, mucha, y además por portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea. ¿Qué sucede en este caso? Se ordena un cateo y entran al domicilio con esta orden de cateo, pues el Ministerio Público, la policía, y encuentran mucha droga y muchas armas en varios lugares de la casa. Era una casa habitación donde vivía el hombre, la mujer y además dos personas menores, dos niños. Y bueno, no sé si niño y niña, no sé, bueno, dos personas en la primera infancia porque eran pequeñas, estas dos personas.
no tengo mucha información de ellos porque no vinieron conmigo para nada, pero bueno, había, en el momento del cateo incluso estaban ahí estas dos personas y bueno, fueron entregadas a una persona de la familia porque los papás fueron detenidos. Los dos fueron imputados y más adelante, yo los tuve en juicio, más adelante acusados, ambos, por la posesión de la droga y la aportación de las armas. Era mucha droga y eran muchas armas, además de alto calibre. En el desarrollo del contradictorio, entre otras cuestiones, lo que se advierte es, por ejemplo, la declaración de él que dice, es que ella no es nada. Ellos son de una comunidad minoritaria de gitanos. Y ella, lo que dice él, es que ella no es nada. Ella solo es mi esposa, ella nunca estudió, ella ni sabía de todo lo que había en la casa. Porque la fiscalía empieza a preguntarle si ella es parte, porque además traían un rollo ahí como de delincuencia organizada que no estaba en mi asunto, en mi caso, pero más o menos había así como flashazos en algunas preguntas. Y lo que él decía, el varón, pues no, ella no es nada, así tal cual. Yo tengo muy grabado esto. Cuando él dice ella no es nada, yo decía, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que no es nada? Ella no declara, pero de todo la prueba y el contexto, sí se podía llegar a la conclusión, ok, había alguna droga en lugares, digamos, de uso de habitación, por ejemplo, en un closet que estaba aún en una de las habitaciones a un lado de la que era la recámara principal, y de repente, pues, un arma en un pasillo recargada y demás. A la conclusión a la que yo llegué luego de valorar esa prueba es, ok, muy probablemente ella sí conocía que había armas y drogas. Si sabía de todo, evidentemente no. Pero realmente, al llegar al análisis del dolo, realmente ella conscientemente había decidido portar las armas, poseer la droga y en consecuencia hacer el acto cognitivo y volitivo de tomar esta decisión y realmente había dolo en estas conductas. ¿Qué es lo que se hace en términos generales de manera ordinaria en estos casos? Bueno, cuando analizas eh, dolo, en estos casos donde hay un montón de cosas en los cateos, es bueno, a ver, eres el ocupante, tú vives ahí, como pues tú posees todo lo que hay dentro del inmueble. Esa es una presunción legal derivada además de normas civiles, ¿no? Lo que hay en el domicilio está poseído por quien posee el domicilio. Y bueno, aquí para llegar a la conclusión de que ella en realidad no había decidido portar ni poseer, ni portar las armas, ni poseer la droga, bueno, es que justo era analizar el contexto en el que el rol que ella desempeñaba en esta dinámica familiar. Si incluso el marido decía que ya no era nada, entonces si no es nada, ¿cómo puede decidir tener también en conjunto con él en igualdad de circunstancias la disponibilidad de esta droga y de estas armas? ¿Y cómo es que en ese contexto, pues ella también, pues decidió con conocimiento pleno de causa, porque además una mujer que no tenía estudios formalizados, había tenido ciertos, y toda su vida, porque se casó muy joven, eran muy jóvenes los dos, de hecho, en el 2019, cuando yo los juzgué, pero se habían casado también muy jóvenes, entonces realmente a ella ni siquiera llegaba a comprender el alcance, no sabía cuánto había de droga ahí, ni el tema de las armas, pero tampoco entendía el alcance de ir por el pasillo y que hubiera un arma ahí atravesada, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a desmenuzar estos casos, dices, yo no puedo condenar a esta mujer como parte, o sea, como poseedora de la droga y portadora de las armas, cuando en realidad su situación personal de vulnerabilidad y de contexto te lleva a la conclusión de que no está en las mismas circunstancias para ser juzgada que el varón, que en este caso sí había un montón de pruebas, pues no nada más de dolo, sino de un montón de cosas más, ¿no? Entonces, yo ahí la decisión que tomé fue absolverla utilizando el método perspectiva de género y a él condenarlo. Este es un asunto que se fue a la alzada y que la verdad es que con mucha reticencia después me lo dijo, digo, es un asunto que está resuelto, ya están todas las instancias cerradas, entonces no pasa nada con platicarlo, pero la persona que era mi tribunal de alzada que revisaba me decía, híjole, no más porque los agravios
de la fiscalía, de verdad que no le llegaban. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cómo crees? Y yo le decía, es que tenemos que abrir la expectativa. Es que te estás pasando por el arco del triunfo todas las presunciones legales, Enriqueta. Es que, y además es una persona que yo quiero muchísimo, que la admiro muchísimo, y que después, o sea, como platicábamos y teníamos estas retroalimentaciones, porque digo, me confirmaba, pero no es que estuviera de acuerdo con mis sentencias, ¿no? Y entonces lo que hacía es, ok, el punto que no le gusta es este, vamos a explorar, vamos a investigar, vamos a buscar estadística, vamos a buscar más información para que si en una de esas las personas apelantes le pegan y no es inoperante, bueno, entonces tengamos materia de estudio, ¿no? Entonces teníamos esta relación como muy interesante pues de buscar la construcción, desde luego críticas constructivas. eh, pero bueno, a veces estas cosas cuando las platicas en el ámbito de los juristas se voltean y te dicen, ¿eh? Y la respuesta es muy simple, es que el derecho tiene que ajustarse a la realidad y no la realidad a una presunción legal. A ver, ¿cómo se destruyen las presunciones legales? Pues justo porque son presunciones que admiten prueba en contrario. En este caso era prueba en contrario. Entonces, el contexto nos llevaba a abandonar ese tradicional criterio que repites y repites y repites y que después dices, a ver, espera, si realmente esto es así, y entonces empezamos a buscar otras salidas. Digo, es una sentencia que a muchas personas no les gusta. Incluso cuando tenemos estos foros con quienes se dedican al derecho penal, yo la traigo a propósito, porque no, es que no trae, es que técnicamente así no se analiza el dolo, es que, ok, o sea, venga, porque a mí me gusta además la crítica me fascina porque de esa manera yo puedo encontrar las fallas y en la siguiente no me vuelve a pasar, ¿sabes? Vamos a buscar la manera de también eso que antes no habíamos visto, lo podamos ir resanando eventualmente creo que tendremos que convencerles. Ahora me parece que la corriente, al menos adentro de las judicaturas, es bueno, lo tengo que utilizar, ok, pero a veces nos vamos al otro extremo. Y de repente, bueno, entonces analizo perspectiva de género e invento un montón de cosas. Oye, pero eso no está en el expediente. ¿De dónde lo sacaste? ¿No? Y a veces, no, pero es que tú eres feminista. O sea, ¿cómo me dices que no? Si yo en tu clase vi que dije por eso, pero en la clase yo les dije que que necesitamos prueba de contexto. Tampoco se trata de que nos pongamos a inventar cosas que no. Porque entonces logramos justo lo contrario. En la medida en que se aplican de manera irracional estos métodos de análisis, pues entonces empezamos a destruir su credibilidad. De buena fe, si quieres, pero sí es importante que tengamos como esta idea más responsable y objetiva. Yo les digo un poco de distancia crítica. Claro, yo soy feminista, pero también tengo pues esta distancia crítica con los asuntos de decir, a ver, ok, eh, si hay o no hay, porque a veces no hay, y por más que le des la vuelta y digas, no, bueno, por ejemplo, tenemos estas señoras, es que así les decíamos en el libro, las señoras del narco, no, bueno, ok, ¿qué tipo de señora estamos hablando? ¿Son las líderes o son las mujeres que son parte de la violencia que implica, ¿no? La delincuencia organizada. Entonces, este análisis de esta raya, pues esta línea en la que puedes ponerte de uno u otro lado en la perspectiva de análisis, pues tiene que ver con el contexto. Porque sí, habrá personas, mujeres, personas de la comunidad, hombres, incluso cumpliendo roles de género, que no están en una situación de vulnerabilidad y que pues ni modo, no podrías aplicar a su favor métodos porque justo genera la consecuencia contraria a lo que se pretende que es la igualdad. Voy de acuerdo con lo que usted menciona. Creo que al final tampoco se trata de deslegitimar la causa ni de citar solo por citar preceptos. Y es algo que sí sigue generando esa indiferencia en la cual mencionábamos hace algún momento. Pero bueno, entonces en principio habría que desmentir que la perspectiva de género solo es para mujeres y que también entra dentro del contexto de decir, bueno, se aplica a los hombres de igual manera. Y creo que nosotros somos conscientes de que en México
se han creado como todos estos protocolos para guiar y juzgar con perspectiva de género, pero ¿cuál es su visión, magistrada? Eh, ¿Cómo nos han ayudado su implementación? O sea, en realidad son meramente informativos o se aplican de alguna manera. Fíjate que el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el primero, era más bien pues una serie como de información que pretendía difundirse, más que un protocolo propiamente dicho. Sí tenía, bueno, toda esta información que teníamos de sede internacional, pero cuando se da la actualización del protocolo, a mí me gustó mucho la estructura que se le dio porque se le da una metodología, tiene una metodología mucho más didáctica. ¿Por qué? Porque empieza ya a agregar casos. Antes no los teníamos, apenas empezaban a descubrir y a desarrollar. Entonces, el protocolo actualizado ya empieza a desarrollar casos específicos. Entonces, te va explicando, a ver, la perspectiva de género es esto, y entonces el derecho a la igualdad y la Corte lo ha desarrollado acá, y entonces, como genera muchos ejemplos, desde mi perspectiva, pues sí es muy didáctico y es muy fácil utilizarlo. A veces cuando me dicen, oiga, no, maestra, pero es que aquí, ¿cómo le entro a la perspectiva de género? Ya leíste el protocolo. Porque no te va a resolver, el protocolo no te resuelve tu asunto, pero sí te va dando estos pasos a seguir que como un checklist tendrías que estar revisando. Y no pasa nada, como cualquiera de los otros test. Si llega un momento en el que tache, no importa, nos regresamos y entonces buscamos hacia otro lado, pero sí es importante que los hagamos. Los protocolos, además, estos protocolos para juzgar con perspectiva de género, de infancias, de migrantes, de todos los que ha desarrollado la Suprema Corte son a nivel internacional muy valorados. Yo cuando doy clases en otras latitudes siempre los traigo y es lo primero que me piden, eso y los manuales. Estos últimos manuales que editó la Corte, el de razonamiento probatorio, el de los estereotipos, el de la prueba, el de la prueba pericial. La prueba pericial, bueno, ese también está increíble. ¿Por qué es tan importante? Y no es que le eche porras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sí, la verdad es que es un gran esfuerzo académico que se hace para traer a la cultura jurídica, no nada más en las judicaturas, sino en general, porque además es material didáctico que tiene un precio muy accesible. Entonces, son herramientas muy útiles, desde luego que sí, y están ahí justo para que empecemos a utilizarlas y a desarrollarlas. A veces no es que no sepamos, es que pues nos falta como involucrarnos un poquito en todo esto. Fíjense, cuando hace como 4 años que en lo que antes era la Asociación Mexicana de Juzgadoras, teníamos un curso junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estos protocolos. Cuando revisas la bibliografía del protocolo y ves todas las sentencias de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, lo que se condensó pues para hacer la herramienta del protocolo para juzgar con perspectiva de género, y que cuando das clases sobre eso pues tienes que echarte un clavado en todas. Cuando haces la ficha, ¿no? Y dices, oye, es que, híjole, todos estos avances, cómo Campo Algodonero fue tan importante, cómo vamos avanzando en los temas de análisis y pues es muy fácil decir, no, pues es un invento de las feministas para beneficiar a las mujeres. Si ves todo el desarrollo argumentativo, jurídico que hay atrás, pues te das cuenta que pues eso está muy alejado de la realidad, porque insisto, es un tema de derecho, es un tema de derechos humanos y como un tema de derechos humanos, pues al menos quienes impartimos justicia tendríamos que estar pues, con el tema muy claro. Las personas litigantes también, pero el foro de las judicaturas sí tendríamos que tenerlo como muy dominado y a veces no se presta la atención adecuada. Hay mucho desarrollo jurisprudencial internacional que nos da luz y nos da un montón de pautas. Hay asuntos que no es que estemos tampoco inventando el hilo negro, es que nada más hay que acomodarlo, porque ya se dijo, ya hay estudios, ¿no? Entonces, estamos en esto intentando sumar, pero sí creo que nos falta. Es que lo que dices, Isabel, es cierto. A veces hay como indiferencia, como de, bueno, pego la jurisprudencia porque aquí hay perspectiva, pero al final le doy la vuelta y se nos olvidó. Y eso pasa un montón, que se cree que, bueno, como ya cité la jurisprudencia, ya dije que esto se resuelve con perspectiva, pues ya.
con eso queda satisfecha la obligación. Y me parece que sí le estamos todavía debiendo al método en cuanto a su estudio, importancia, pero sobre todo en cuanto a la aplicación. Y te digo, estos protocolos, los de la Corte Mexicana, son bien valorados por lo menos en Latinoamérica. Yo cuando doy clases por allá, siempre los llevo listos en PDF para repartirlo. A la gente les interesa muchísimo, porque tienen una condensación de información, es un condensado de información bien valiosa que pues se tomaron el tiempo de hacer. Entonces, a mí sí me gustan, me parece muy buena herramienta y creo que todos deberíamos tenerlas aquí como junto al Código Nacional, ahí también deberían estar los protocolos. Sí, sin duda trascendental para todo estudiante, para todo abogado, para todo catedrático. En ese sentido, y para ir cerrando, me gustaría que nos compartiera su reflexión y preguntarle, bueno, ¿qué nos hace falta para seguir construyendo ese camino de inclusión? ¿Cómo podemos también contribuir nosotros como abogados, como estudiantes de derecho, la academia en sí misma? ¿Cómo podemos hacer que este camino vaya creciendo y consolidándose día a día? Muchas gracias. Híjole, que me parece que para lograr que el derecho sea tan incluyente como el tipo de personas en las sociedades que regula el derecho, tenemos que ponernos súper creativos. Es una responsabilidad, sí colectiva, desde luego, pero también individual. A mí me parece que cada vez que tenemos un asunto con particularidades de vulnerabilidad de una persona en situación de vulnerabilidad, habría que ponerse creativos y creativas. A veces es complicado, ¿no? En las fiscalías de repente dicen, no, pero es que yo no tengo condiciones, yo no tengo presupuesto, yo no puedo hacerlo. Bueno, pero a veces no necesitas generar una investigación tan costosa. Digo, maravilloso que tuvieras a tu disposición todos los peritajes con tecnología de punta. A veces no, eso no es posible, pero sí creo que puedes llegar a lograr esta información de calidad útil en un proceso, teniendo una visión distinta a la cuadrada y tradicional de que en estos asuntos tienes que investigar A, B, C y D. No, a ver, hagamos que el derecho sea mucho más ajustado a la realidad. Creo que ese es nuestro mayor reto en esta época contemporánea en la que ahora nos ha tocado transitar con un montón de cambios. Creo que ese es el mayor reto de las personas juristas, buscar la manera de que el derecho se ajuste a la realidad, no esté solamente en esta idea formalista de lo que debe ser, sino que cumpla el objetivo, que es la solución de los conflictos de las personas reales. Y tenemos, claro, acotado a las leyes, a la interpretación que se hace de las leyes, pero ¿cómo vamos a generar que las interpretaciones jurisprudenciales sean distintas si los litigios se siguen haciendo, construyendo con la misma base probatoria? Las decisiones son iguales y entonces, ¿cómo es que va a llegar a las instancias superiores, a las máximas instancias, a las altas cortes, cuando no se propone y no se prueba? Entonces, a mí me parece que nuestro principal reto es eso, ponerse creativos en la construcción tanto de el manejo de los litigios, o sea, es decir, las teorías del caso, como en la construcción de prueba, la información útil y relevante, y que también los órganos jurisdiccionales pues se atrevan a hacer decisiones distintas, rompiendo esquemas y estereotipos, porque solo así va a llegar. A lo mejor cuando llegue a la Suprema Corte van a decir, no, a ver, espérate, te fuiste hasta la cocina, no era necesario. Bueno, pero fijemos, o sea, logremos los escenarios o generemos el escenario que nos va a llevar hasta una decisión de una alta corte y que nos va a decir, no, a ver, no, espérate, el parámetro es este. Ah, bueno, pero acuérdense que incluso la Suprema Corte mexicana, las cortes internacionales tienen nuevas reflexiones. ¿Cómo es que se mueve en estas reflexiones? Pues a través de la propuesta de casos concretos
en donde se dan manejos distintos y soluciones diferentes a las que tradicionalmente se iban construyendo. Entonces, me parece que ese podría ser un reto bastante interesante. Bueno, pues querida magistrada, apreciamos mucho que haya compartido con la audiencia de Paréntesis Legal todo su conocimiento y no sé si le gustaría agregar algo más y ojalá que en una próxima ocasión pueda acompañarnos en otra emisión. Muchas gracias, Isabel. No, bueno, ya no quiero agregar más. Mejor espero a que me inviten la próxima vez y yo estoy pendiente. Muchas gracias a Paréntesis Legal. Les sigo, les leo y la verdad es que estoy muy honrada de poder compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada.